Guatemala? Aquí en Guadalajara, aquí en Guadalajara. Creo que la madre Chela, creo. Pues yo entró en el 86, ¿verdad? Ah, pues por ahí yo creo que más o menos fue. Entonces yo dejé, porque me fui 4 años a Guatemala. Regresando de Guatemala, entonces volvieron a solicitar a la congregación de que, pues a la congregación es a la que le piden miembros para el secretariado de catequesis, donde pidieron, ¿sí? Y me integré otra vez en el secretariado. ¿Tú regresaste de allá que el 89 o el 90? ¿Cuánto duraste allá? 89, 4 años. ¿En Venezuela? En Venezuela duré 10 años. Y apenas hace como 2 años y medio que regresé de allá, cuando volví nuevamente al SEDEC, ¿sí? O sea, regresé de allá. Primero te fuiste a Guatemala. Primero me fui a Guatemala y entonces después regresé. Ahora, estaba así también cortado un poco porque luego también estuvo la fundación de Tapachula y a mí me tocó. Luego también la de Ciudad Obregón y me tocó a mí también. Entonces era a veces así por un año y volvía a Guadalajara y me integraba otra vez al secretariado, ¿sí? Entonces, como que a mí ya me tocó así ese caminar ya y cómo se fue ya organizando, se fue estructurando de una manera muy efectiva y con mucha visión, diría yo, ¿sí? Con mucha visión y que había margen, espacio para lo que decía la hermana Lupe, para proporcionar a nuestra congregación como catequistas de Jesús crucificado espacios en donde podíamos nosotros ejercitar nuestra creatividad. En esos tiempos de Padre Benjamín, Sodeo, todos ellos, había mucha relación, mucha armonía en el secretariado, pues, y con la congregación. De hecho, en secuencia con lo que ella comentaba de aquella feria que hubo allí en la casa, ¿cuántos tiempos hace, Lupe? 17, la gran feria. Fue en 96 o 97. Bien, allí organizamos. En Jarauta fue la. Eso sí fue allí, porque allí era donde nosotros teníamos nuestras reuniones. A mí me tocaban ahí las reuniones, hasta que ya regresé ahora, después de Venezuela, ya están allí en este local, ¿sí? Pero yo, allí en Jarauta, organizamos una feria catequística, que fue así por todo lo alto, porque se elaboraron juegos que no había. Había juegos así en lonas grandes, había talleres que en aquel tiempo de gelatógrafo para los catequistas, para que sacaran copias, de títeres, etcétera, era todo el día, ¿sí? Y además, por la tarde había el show catequístico, que era de nosotras mismas, así con guitarras eléctricas, batería y todo eso, con los cantos catequísticos que tenemos nosotros de animación. Y se hacía un show así con todos los catequistas. Fue fácil, hablamos de unos 2000 que asistieron, quizás más porque venían hasta de fuera, ¿sí? Entonces fue a partir de eso ya nosotros fuimos creciendo. De hecho, el padre Benjamín hizo la bendición de la feria catequística cuando nosotros le iniciamos. Fueron 2 días, sábado y domingo, y él fue bendiciendo todos los estadios, ¿sí? Y fue muy interesante, y a partir de eso pues se han multiplicado nuestros juegos catequísticos, porque entonces sí se inventaron muchos. Hoy tenemos ya muchísimos y otros más que se han inventado, ¿sí? Entonces, en esos ayeres que te digo, estaba el padre Benjamín, estaba el padre Hermilio, ¿sí? Que los dos los habían mandado a estudiar catequesis a España, el padre Benjamín y el padre Hermilio. Estaba el padre Sotero, estaba Lala, José Inés,
ya nena, que yo a ellos les digo que son mi orgullo porque yo a ellos los recibí siendo adolescentes a los dos. O sea, yo tuve que ver en su formación como catequistas, ¿sí? Entonces, yo considero así, por lo que tú preguntabas también, que fueron etapas muy, muy ricas y como aprendió uno. Concretamente, seguían las reuniones provinciales, que eran 2 al año, ¿sí? Entonces, seguíamos nosotros en esas que también aparte eran muy, muy ricas. Los cursos de verano, ya te lo había dicho Lupe, seguían así siendo, venían de Texas, de varias partes de Estados Unidos, a veces eran 1500 catequistas en los cursos de verano, ¿sí? Los salones allá en el auditorio, el aula magna, había a veces cerca de 300 catequistas, los de primero. Yo te digo porque a mí siempre me tocaba primero animar, lo de primero, muy bello, pero sí te rebasaba a veces por el número. Pero había esa inquietud, ese deseo de formación. Y como te digo, se fue organizando, se fue estructurando lo que tú decías, por ejemplo, de la animación territorial. A mí la animación territorial me tocó ya hasta que estuve ahora cuando vine de Venezuela, porque ese departamento no había, ¿sí? Cuando yo me fui, porque fueron 10 años. Entonces cuando vine ya estaban ahí ese departamento y la finalidad que tiene precisamente de animar el territorio. Nosotros lo hacíamos de otra forma, como te decía, a veces íbamos todos, que había unas fiestas y nos anotábamos, o por ejemplo a mí lo de las escuelas catequísticas, ¿sí? De canales. Entonces fueron siendo, yo creo que en base a lo que nosotros se fue viviendo, así fue como se fue reestructurando, reorganizando las cosas, en base a lo que fuimos viendo y a lo que dio respuesta pues a las necesidades. ¿Usted volvió de Venezuela aproximadamente cuándo? ¿Cuándo sería? Hace 2, 3 años. Sí. Bueno, en el 96, creo que en el 96, o principio del 97 fue esa grande feria. Yo estaba en Coife. Sí, pero eso Sí. fue antes. No, sacando sumas pues en 97. Ajá. Y tú te fuiste 99. 99. A Venezuela en 99 empezaba Chávez. Entonces llegaste aquí 10 años después. Entonces en 2009 volviste. 2009-2008. Sí. Ajá. Y volviste en 2008 volviste al secretariado. Volví al Es secretario. la última etapa de Lupe esa. Es la última mía, sí. Estamos hablando de un total de cuántos años dentro del secretariado, en todas estas etapas. En todas estas etapas, ¿qué hablaremos? ¿De unos 10, 12 años? ¿Será? Así en los distintos. 86 a 90. ¿En qué año te fuiste a Guatemala? Pues te digo que me tocó la fundación cuando empezó la Madre Basili de su gobierno. ¿Puede ser? ¿El 91? Sí. Y fueron 4 años. Me vine, fueron otros del CD. En el 99 me fui a Venezuela. Sí, yo creo, podríamos decir, Miguel, que unos 15 entre los distintos periodos. Sí. Creo que sí, más o menos. Y durante todo este tiempo, ¿qué observó en el SEDEC, en estas diferentes etapas? En estas etapas yo observé cómo fue creciendo, cómo se mantuvo en una búsqueda continua, ¿sí? En una búsqueda continua para responder precisamente al objetivo y la finalidad que tiene, ¿sí? Era quizás especificado o presentado de una forma muy sencilla, después se fue haciendo, bueno, yo digo ahora que es más sofisticado, porque ahora se contrata y son personas especialistas en cómo organizar los nombres y todas estas cosas, ¿sí?
yo digo que tiene que ser bueno, tiene que ir caminando con el tiempo. Pero yo he visto eso, esa búsqueda continua para ser fiel y responder a las necesidades de la catequesis en la arquidiócesis. Muy bien. Sí. ¿La comunidad cómo reaccionó en esas etapas presentes? ¿Cómo tomaba la comunidad la catequesis? ¿Cómo era la injundia, la pasión? La comunidad, Sí, los católicos. los católicos. Yo considero que para ellos es así como un signo de esperanza y de seguridad los que se enteraban de esto, pues sí que era la mayoría porque se hacía mucha promoción y todo eso. Entonces había el respeto, el cariño hacia la catequesis. Yo recuerdo que fue cuando todavía el señor Posadas, ya poquito antes que fue allí con los catequistas y que poco después lo mataron, yo me acuerdo que había una catequista que ella tenía así como muchachitos sordomudos y decía, Madre Lupita, ¿y por qué no se atiende o se forma a los catequistas para con los sordomudos? Y me acuerdo que yo les comenté al padre Benjamín y al padre Sotero, y entonces el padre Benjamín dijo, mira, ahorita lo que nos urge más, estamos elaborando los textos de catequesis. Entonces dijo, ahorita nos interesa eso, con el tiempo vamos a poderlo retomar. Ahora tú ves bien cómo lo maneja José Inés y lo bien que está ese departamento, ¿sí? Entonces, yo veo que la gente estaba así aguardando todas las novedades que iba sacando el SEDEC y sobre todo para impulsar y acogerlo porque sentía que le iban dando respuesta a lo que ellos iban necesitando y yo considero que fue en su momento oportuno. ¿Qué fue este proyecto para usted, formar parte del SEDEC? Para mí fue así un proyecto, diría, de vida. A mí me retroalimentó en mi propia vocación como religiosa, en mi vocación como catequista, ¿sí? Que yo me hizo amar más mi vocación de catequista. Yo siempre les digo a los catequistas, yo me he hecho catequista al lado de ustedes. Entonces para mí significó eso, un crecimiento, un enamoramiento concretamente de mi vocación como catequista. Perfecto. ¿Anécdotas? Ay, Dios mío, mi corazón, Miguelito, Dios mío, yo creo que ciertamente pues hay varias, pero ahorita de momento, así alguna en especial, pues no, porque sí tenía mucho, bueno, en relación quizás anécdotas cuando en la feria catequística, que me acuerdo que llegaban todas las postulantes, porque ella les tocó el stand de la creación, y consiguieron gatos, perros, de todos los animales que se pudo, y llegaban así, con las cajas así sobre ellas, con todo el animalero en la camioneta, para poner el stand. Y que fue así muy interesante, había una grabación sencillita de la creación, y estaban todos los animalitos, y era, ahí todo el mundo se sacaba algo, ¿verdad? Y un señor les prestó un perico, algo así, pero que era muy queridísimo porque era de todas las generaciones en su hogar, nada más era prestado. Entonces les dijo, pusieron el número, pero lo escondieron, o sea, ese no lo sacaron, pero llegó una, no se dio cuenta y sacó ese número y se llevaron el perico, casi las mataban y casi se morían, porque se llevaron el perico, ¿verdad? Y no hubo manera de recogerlo, pues, de volverlo a tener. Como es, San Miguel,
hay muchas cosas y más que nada las anécdotas del día al día, ¿sí? Del día al día, que era muy especial. El padre Sotero era especialísimo. Me acuerdo que él empezó a aprender a manejar en un Volkswagen que le gustaba mucho, y aprendió entre surcos, y manejaba así como si fueran surcos. Y cuando íbamos a esas reuniones regionales, me acuerdo, ay, Lupita, fíjate, yo soy bien bueno para manejar, pero en curvas no. Ándale, ¿tú manejas? Bueno, ándale, pues ahí voy. Cuando veníamos en la noche, fíjate que yo soy bien bueno para manejar, pero en la noche no. Ándale, ¿tú manejas? Sí, pues ándale, yo manejo. Y luego, ya cuando él iba manejando así, a mí me gustaba, y él diario decía, tú vente conmigo, Lupita. Bueno, y me decía, ¿qué? ¿Rebasó? No rebasó, rebasó. Rebasa, Sotero. Bueno, en el nombre de Dios y María Santísima, y rebasaba. Era especial, me llevaba a mí así todo el tiempo con la rebasadera, pero era especialísimo, y siempre pedía que yo fuera con él, ¿sí? Entonces, son las anécdotas que quizás para muchos, Miguel, digan, esas son boberas. Para nosotros no eran boberas, porque crecíamos en el cariño, en el respeto, en la admiración. Y formaba parte del trabajo. Parte del trabajo, pero muy grato, fíjate, porque eran aquellas caminatas que echábamos tremenda, pero muy grato. Perfecto. ¿Quería mencionar algo, hermana? Sí, en ese proceso de la catequesis fue cuando nació el paso a paso. ¿Cómo se llamaba en el secretariado? Paso a paso. Ahí se dio el inicio. No, fue muy bonito de hacer, como su nombre dice, una catequesis organizada a distintas edades. En proceso. No éramos únicos en eso, en aquel tiempo también yo estaba comenzando a hacer. Pero creo que a nivel nacional, Guadalajara la que hizo punta en Guadalajara. El contemplar desde la edad psicológica de las personas, ir alimentando la fe de cada momento, fue un aporte muy grande, que en muchas partes de la República lo tomaron. Después, por detalles de la historia, las hermanas catequistas siguieron el mismo paso a paso, pero ya ahorita tenemos pues dos opciones. El que hizo Guadalajara, porque comenzaron las hermanas catequistas y ya lo armaron, y después por el datos de la historia, a las hermanas catequistas hicieron otro, pero igual paso a paso. Creo que eso fue un culmen precioso de un proceso que se viene haciendo con mucho cuidado, hay que reconocerlo. Guadalajara entonces fue como... Sí, había intentos en otras partes, pero con esa seriedad y que englobe así hasta la adolescencia. Siento que Guadalajara fue la que había algunos inicios en las escuelas de inspiración cristiana, los lasallistas, maristas, pero con eso proceso de cuidado como lo llevan, y a nivel popular, porque ellos sí son para sus colegios y vale, pero acá a nivel de raza, de surco, fue Guadalajara, siento yo. Perfecto. Eso significa que de cierta forma el trabajo del SEDEC no estaba limitado. No, pero también hay que reconocer esto. Creo que es un reconocimiento a Dios que se valió de las hermanas catequistas desde su inicio y que no han dejado de apoyar. Desde que eso comenzó, las hermanas están interesadas en la historia del secretariado de Guadalajara, y donde quiera que van, igual aquí, las hermanas, en nosotros está el acompañar a la gente, ir con ellos. Pero no quería que se olvidara ese paso, que culminó con el paso a paso de la catequesis. Y ahora ha sido muy rica la aportación también de las hermanas guadalupanas, de donde es Lala, ¿sí? Pero ellas llegaron después a la arquidiócesis. Nosotros nacimos aquí en la arquidiócesis de Guadalajara, ¿sí? Entonces nosotros somos originarias de la arquidiócesis y ellas llegaron después. Ha sido muy valioso su aporte y hemos trabajado juntas muy bonito, ¿sí? Pero precisamente cuando se decía algo de escribir o de sacar algo de la historia, el padre Emilio decía que escribiéramos algo. Nosotros le dije, padre, y también están las guadalupanas. Dijo, sí, pero ellas llegaron después, pero ustedes son de aquí. Entonces,
Entonces, hermana Lupe, ¿la congregación desde cuándo han participado con el CEDEC? Desde que comenzó. Desde ahí, si comenzó con ese nombre en los 70s, ahí están las hermanas. La definición con ese título, quién sabe cómo se lo harían, pero es a principios de los 70s. Porque antes de que fuera en sí el CEDEC, había encargados de catequesis, tuvo que ser el padre Nacho Hernández un encargado, el padre Vadillo, ¿qué se llama? Radillo. Él hacía también temarios, pero los fuertes eran los del padre Hernández, Nacho Hernández. Y antes de esta relación del CEDEC y la congregación, ¿saben algo de este momento? No, yo desconozco lo anterior. Sé que había encargado de catequesis el padre Ignacio, Radillo. Bueno, en la historia que sacó el padre Luis Chávez, habla de que el señor Orozco y Jiménez encargó del oficio catequístico al señor Garibi Rivera, que era padre entonces, no era el obispo. O sea, ya había los atisbos y la impresión pues de un organismo, pero más que nada así la coordinación, sí, exactamente, y como los cursos de verano que se daban, pero me acuerdo lo que comentábamos en la mañana, ya después cuando la madre Juanita asumió lo de los cursos de verano, que me acuerdo que eran en distintos colegios que pedían ella locales para los cursos de verano. Ella estuvo en donde era el artículo, ese de COIFI, allí por alcalde. Y la madre Juanita, el CEOC, y la madre Juanita estaba ella en los cursos de verano en colegios. Ella organizaba. Eran Colegio Esperanza, era uno, ¿cuál otro? La normal. Era Escuela Normal Esperanza. Ajá, sí. Ahí era la Normal Esperanza. Esa. Sí. Y allí lo comenzó este padre que decían José Navarro. Es el tiempo de la madre Luz Franco y Juanita, ellos tres, Carlos Salsa, me acuerdo de ellos cuatro. Yo llegué despuesito de eso, cuando yo me enteré. ¿Sabes qué? Que pasa esto, que por ejemplo yo estuve en uno de los periodos, estaba el padre Álzaga, pero no así de fijo pues, sino que lo invitaban en algunos momentos cuando había algo que querían para consultarle o que asesorara o eso, lo invitaban, pero no era así que estuviera él, que hubiera aceptado él, dijo que no podía por su parroquia que tenía él, pero aceptaba ir y asesorar o apoyar, ¿sí? La fenomenología de la religión, Entonces así. Estaba en las juntas. Sí. Pero hay que reconocer en Guadalajara que sus obispos han subrayado mucho lo de la catequesis. Así es. Todo ahorita haciendo memoria, todos los obispos que hemos tenido. Un día fuimos, allá por abril, se mandaban los prospectos del curso de verano. Y fui con la madre Juanita Rizo y yo con el señor Salazar. Le llevamos el borrador del tríptico y decía, formación de agentes, se lo voy a contar. Y el señor Salazar dice, a ver hermana, ¿los agentes quiénes son? Señor, por los catequistas, ¿por qué no ponemos catequistas, formación de catequistas? Y así se quedó. Es decir, tenían así como el cuidado de no divagar, pues. Para nosotros era muy elegante, salía el nombre de agentes, ¿no? Y se quedó catequistas. Y luego al final del curso ellos celebraban la misa final, tuvieran lo que tuvieran, hacían espacio. Me acuerdo que la última vez que fuimos, se había accidentado el señor Salazar. Y fuimos al hospital, estaba la Santísima Trinidad, la madre Juanita Rizo y yo, a invitarlo a la misa. Dijo, con mucho gusto, y estaba ahí todo crucificado, pero mándenme los puntitos, háganme los puntitos. Y ya se lo llevamos, no, mandó al padre Antonio Sagún, el señor obispo Sagún, porque ya no pudo venir, pero ni en cama se descuidaba el señor Salazar. Todos los obispos en Guadalajara han tenido ese privilegio de que los obispos han sido muy cuidadosos en la pastoral catequística. El cardenal Juan Sandoval también, sí. Varios misas de clausura, ahí estaba él. El señor Posada, de poquito tiempo que duró también. Por ahí hay una anécdota, un día antes de la muerte del señor Posada. Mayo del 94.
abril del 94, del 94. Por ahí una visita, unas visitas que hizo. Que hizo al CEDEC, estaban los catequistas, eso, y todo el mundo se le aglomeró a que les autografiara sus Biblias, me acuerdo. Sí. Y tú lo llevaste a Ciudad Granja. Yo estuve en ese desayuno. Llegamos todos y el señor no era muy aceptado en aquel momento. Estaba recién llegado, yo no sé qué pasó. Pero luego Lupe Quesada fue por él, y llegó Lupe con él, y la mesa estaba todo sentado, eso que no se sepa, pero nadie me dejó la silla. Llegó él, todo, buenos días, buenos días. A mí me pegó porque pues eran muchos sacerdotes, y nadie se levantó, señor, siéntese. Ya, él fue, ya lo acomodó, ya se le hago desayunar. Pero sí, el señor al principio no fue aceptado, al principio. Después ya pues, fue otra cosa, pero ya. Y en eso fue ese verano cuando lo vi eso que dice Lupe, que se aglomeraron y se sentía como artista el señor, así, muy complaciente con todos allá en el patio. Y a todos les estuvo firmando sus Biblias. Ahora, la gente sencilla tiene otro talante, otra manera de pensar. La gente sencilla no anda criticando ni viéndolos, ¿no? A nivel padre sí, están más recortando. Yo creo que eso se debía al frío de esa mañana. Y el señor así aguantó, ni reclamó, ni dijo nada. Desayunó, dijo 4 palabras y ya tuvo regresarse. Pero hubo un discurso por ahí muy importante, ¿no? Hacia la catequesis. Bueno, lo que yo vengo diciendo es que los obispos también él apoyaron la catequesis. No me acuerdo yo concretamente que haya sido. Muy bien. Pues bueno. Pues bueno, agradezco su voz, hermana Lupe. ¿Con qué desea cerrar esta entrevista? Pues primero bendigo a Dios por esta oportunidad que me sacudió el saco de las memorias, ¿verdad? Y gracias por las preguntas que me hicieron revivir esa historia tan valiosa para mi persona. Bendigo este trabajo que van a hacer de recopilar los datos. Dicen los sabios que hay que reconocer la historia para poder seguir el camino, ¿verdad? Para no perdernos. Valoro este trabajo. Le auguro un buen éxito a esta recopilación y le agradezco que haya venido hasta acá a preguntarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, hermana Guadalupe, cerramos. Sí, yo agradezco a Dios, Miguel, el esfuerzo que hiciste para venir hasta acá con nosotras. Agradezco el interés con que tú lo estás desarrollando, y yo exhortaría a los catequistas, ¿sí?, que vivan con gozo y con esperanza su vocación de catequistas, porque yo considero que lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida es el que Dios nos haya llamado a ser catequistas. Entonces yo los exhorto, los animo, y sé que esta es la obra de Dios, y así como Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Precisamente el trabajo que tú estás haciendo, estás recreando nuestra memoria histórica en catequesis, y sabemos que si no se pierde la memoria, los pueblos viven y subsisten. Eso yo exhortaría, y te agradezco también, y agradezco a Dios, y que te bendiga. Gracias, hermana.